Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Diagnóstico Salud. El día de hoy con temas muy interesantes, el primero de ellos, la salud auditiva, y el segundo de ellos, muy importante, por la pandemia global que está viviendo nuestro país, que es el coronavirus. Iniciamos con el doctor Carlos Ayestas, audiólogo. Doctor, platíquenos un poco de su trayectoria. Bueno, gracias a Dios, doctor, tenemos 35 años de estar en esta bendita profesión. Yo inicié mis labores en Estados Unidos, después nos fuimos a España, comenzamos poniendo clínicas auditivas de audiología en todo Centroamérica y Suramérica, y desde hace 25 años estamos aquí en México, ayudando a las personas que tienen problemas auditivos, personas que puedan tener problemas del síndrome de Meniere, que creo que usted sabe qué es eso, claro. Es el vértigo, ¿verdad? Y acúfenos en el oído, lo que estábamos hablando fuera del aire, son zumbidos que se oyen, que interfieren con la audición, el entendimiento más que todo. Doctor, y en su experiencia, que ya es larga, 25 años atendiendo pacientes con pérdida auditiva, díganos, ¿cuál es la principal causa de pérdida auditiva, pues digamos, en México y en esta ciudad? Bueno, si vamos a hablar de esta ciudad, estamos hablando de una ciudad sumamente... si tú te metes al metro, todo el mundo está con sus bocinas vendiendo CDs y vendiendo esto y el otro. Vas a un antro, los volúmenes están a un nivel altísimo. Muchas personas, especialmente los jóvenes, están usando audífonos que van adentro del oído, haciendo que pues las personas vayan perdiendo su audición poco a poco. Y ese poco a poco puede decir que en 5 años, 6 años, una persona se quede con un 50% de pérdida y en unos 10 años un 100%. Entonces, podríamos decir que la contaminación por ruido en esta ciudad es bastante importante para la pérdida auditiva. La contaminación ambiental aquí es muy peligrosa, lo podría decir yo. Fíjate, doctor, que, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, los antros tienen una alarma. Si el DJ se pasa del sonido donde debe estar la música, esa alarma se prende y las autoridades llegan y pues hay problemas. Acá no existe eso. Tú miras mariachis tocándole atrás de los pacientes, sus personas que están oyendo la música, haciendo que estas personas lleguen a perder completamente su audición. Doctor, muy importante los que nos comenta, ¿y cuál es el nivel auditivo recomendado, por decir, en antros, discotecas, o cuál es el nivel de audición permisible para el ser humano? A nivel decibeles estamos hablando que 120 decibeles ya es peligroso. Pero imagínate, tú vas a poner un audímetro y la audición llega hasta 160, 180 decibeles. Uy, pues es demasiado, muchísimo, sobrepasado, ¿no? Haciendo en serio que las personas jóvenes tengan problemas auditivos. Y eso lo estamos viendo ahora más que antes. En realidad es muy triste ver que en la casa hasta los niños pequeños tienen su televisión a todo volumen, su Nintendo, y a los 15, 16 años, 18 años, 20 años, este jovencito va a tener problemas auditivos. Y hablando de la juventud y uno mismo, yo cuando viajo, y los viajes son largos, que ahora están prohibidos, pero o restringidos, pero yo uso unos audífonos, no voy a decir la marca, pero enormes, que me tapan los oídos. Pero eso no es malo. Acuérdate, yo estoy hablando de audífonos que se meten adentro del oído. Okay. Eso va adentro y muy cerca del tímpano, haciendo que el tímpano, con la vibración, en lugar de hacer esto, haga... Entonces, esto destruye el tímpano. Es más recomendable hacer un audífono que como los que tú estás usando, externo. No importa, porque tú puedes regular el volumen de un oído al otro, y me imagino que tú lo oyes confortablemente, no incómodo.
donde el volumen es más fuerte y el vecino está oyendo lo que tú estás escuchando, tu música o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que llega a pasar. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir en el Metrobús y había una jovencita a la par mía y tenía los audífonos puestos y yo, créeme, que oía su reggaetón y la música que andaba puesta muy, muy fuerte. Entonces, esto es... Doctor, ¿y alguna marca, modelo de audífonos que usted recomiende que no cause lesión auditiva? Shure tiene unos equipos bastante buenos que se pueden regular. De hecho, hoy por hoy estaba oyendo yo en las noticias hace ahí como por enero, de que aún estos audífonos, los nuevos, ya no van a dejar que suban en exceso el volumen, los decibeles. Pues eso es bastante bueno, Eso ¿no? sería una buena noticia, porque no es igual comprarse unos audífonos de diadema que cuestan 2,000, 3,000 pesos que unos que cuestan 50 pesos. Pues, No, claro que no. Y reforzando un poco para nuestra audiencia, es muy dañino usar audífonos que queden dentro del canal auditivo. Súper dañino. Esos lo que están haciendo es destruyendo cada día más y más. Estamos hablando de oído externo, oído medio, oído interno. Y cuando el volumen es excesivo, el tímpano puede hasta romperse. Okay. Puede romperse. Pero el problema es el oído interno, donde están los cilios. Hay aproximadamente 45,000 nervios en la cóclea, o sea, es un caracol donde hay aproximadamente 45,000 nervios de cada persona. Cuando el ruido es excesivo, comienza a romper esos cilios, haciendo que las personas tengan el síndrome de Meniere, que es el vértigo, y que por supuesto tengan acúfenos en el oído, que son zumbidos muy, muy fuertes que están durante el día, pero en la noche se convierten en doble el volumen, haciendo que la persona pues no pueda Esté dormir. molesta, ansiosa. Sí. Oiga, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos perdiendo audición? Porque habitualmente ves lento el proceso, cuando es asociado a la edad, cuando no es súbito. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Cómo acude el paciente con usted? Nosotros nos podemos dar cuenta, y especialmente, por ejemplo, con mamá, con papá, con abuelita, de que estamos tocando el timbre de la casa y ella simplemente... Como si nada, como ¿no? que si nada. O que está sonando el celular y que tampoco. O que el volumen de la tele la ha subido a un volumen excesivo que todo. ¡Ay, mamá, bájale el volumen, por favor! Esto es demasiado. Pero para ella es normal, porque ahí va poco más o menos a entender. Y el problema con personas con pérdida auditiva es que comienzan a leer labios. O sea, ya no están oyendo, están viendo cuál es el movimiento de los labios, ¿no? Para entender. Y pues eso es muy triste porque esto llega a ser una pérdida leve, una pérdida mediana, una pérdida profunda, una profunda severa y después total. ¿Y cuál es el estudio indicado, doctor, para poder medir y darle una calificación a la audición de la persona? Hacemos 4 estudios, doctor. Hacemos una audiometría, hacemos una timpanometría, hacemos una logoaudiometría y una visualización a través de una pantalla cómo está su conducto. Porque puede ser algo sencillo, puede ser que tengas una infección en el oído, puede ser que tengas demasiada cerilla en el oído y eso pues hace que no oigamos bien. Entonces con estos 4 estudios nosotros podemos dictaminar cuál es el problema. Si usted está oyendo pero no está entendiendo, necesita hacerse un estudio audiológico. Si usted tiene mareos, va caminando por la calle y se va por un lado, como que se hubiera echado su media botella de tequila, así se siente, o personas que dicen, wow, está temblando. No, no está temblando, es mi oído interno el que me está diciendo que yo tengo el síndrome de Meniere. O si usted también tiene acúfenos, zumbidos en el oído, campanas, puede oír hasta voces, puede oír música, puede oír zumbidos excesivamente fuertes, haciéndonos que no vivamos una vida buena, una vida sana.
Doctor, ¿y siempre se hacen todos los estudios, los que nos mencionó, los 4 en todos los pacientes? Es que eso es necesario hacerlo. Aún en niños tenemos que hacer esos estudios para que pues salgamos de dudas qué es lo que está pasando. Imagínate, la pantalla nos indica cómo está su oído externo, ¿no? Si tiene cerillas, si tiene una infección. Nosotros hemos visto cosas tremendas en el oído. Muchas personas usan cotonetes y el algodón se queda adentro haciendo hongos, haciendo infecciones, haciendo esto. Recordar nunca usar cotonetes. Y dime tú, ¿qué persona no usa cotonetes? Pues la gran mayoría, ¿no? Mi recomendación es cómo se limpia el oído. Sí, mi amigo, con el codo. ¿Por qué? Porque el oído no se debe de tocar, no se debe de estar metiendo uno nada, porque uno no sabe si en realidad se está metiendo una infección, un hongo, un microbio, y eso pues no es sano. ¿Y a quién acudir cuando se presenta algún síntoma como pérdida auditiva, acúfeno o de plano síntomas claros de enfermedad de Menier? Sí, doctor, nosotros tenemos una clínica aquí muy cerca en la calle de Niza 66, donde hacemos y estamos ofreciendo hoy 100 estudios gratuitos para las primeras personas que nos llamen. 100 estudios gratuitos y un 50% de descuento. Y para las personas de la tercera edad, aún todavía anudado a eso, un 10% de descuento. O sea, un 60% para las personas que sean mayores de... usted puede marcar al 5208-2292. Lo repito, 5208-2292. Y si quiere hacer alguna pregunta al WhatsApp, que yo mismo los contesto, es 55 25 27 7738. 55 25 7738. Y para nosotros pues va a ser un gusto. Y estos son estudios familiares, doctor. Si alguien está escuchándonos hoy y usted sabe que su mamá, que su abuelita, que papá, con quien sea de la familia, quiere hacerse sus estudios familiarmente, nosotros lo vamos a hacer. Es un gusto y la verdad es una bendición. Pues también muy loable su labor, doctor, de ofrecer tales descuentos y la consulta a distancia, ya que estamos cerca de una cuarentena, o más bien distanciamiento social, y a veces es fácil hacer una pregunta por el WhatsApp. Y esa es otra cosa bien importante, lo que tú acabas de mencionar ahorita. El oído es muy importante porque normalmente las infecciones de garganta o de nariz normalmente entran por el oído primero y después se van a la garganta y de la garganta se van a la nariz. Entonces tenemos que también cuidar nuestro oído en estos tiempos. Es muy importante, es vital hacerlo. Doctor, y hablando un poquito de Menier, de síndrome de Menier, ¿nos puede explicar para la audiencia en qué consiste el síndrome de Menier? El síndrome de Menier es lo que estaba explicando antes, doctor, que puede ser medicinas mal administradas, puede ser congénito, puede ser de herencia que tú puedas traer este problema, pero normalmente es los ruidos muy fuertes comienzan a destruir la cóclea, donde están estos cilios. Cuando comienza a destruir la cóclea, hay un líquido en el oído interno. Este líquido es como hidráulico. Si usted se va para el lado derecho, el líquido se va para el lado derecho. Si usted se queda en medio, el líquido se queda acá. Pero si usted se va para el lado izquierdo, el líquido se va para... O sea, es continuidad. Sin embargo, cuando los cilios estos se comienzan a morir, usted se puede hacer para el lado derecho y el líquido se va al otro lado, haciendo de que usted tenga el síndrome de Menier. El síndrome de Menier es algo tremendo. Y yo les digo a aquellas personas que han sentido estos mareos, que se pueden desmayar en cosa de milisegundos, claro, van manejando y de repente tienen un mareo, un choque, que puede ser tremendo, ¿no? O una persona que va caminando en la calle y nosotros hemos visto por años de años personas con los brazos rotos, especialmente personas ya adultas,
que comienzan a tener este problema de mareos muy fuertes. Esto da dolor de cabeza que se convierte en migraña, esto da vómitos, náusea y por supuestísimo que esta persona caminando en la calle se puede caer. Doctor, ahí lo comprendemos totalmente. Yo los veo a los pacientes porque me lo refieren por crisis convulsivas después del síncope, después del vértigo. Y es algo que a veces no entendemos algunos profesionales de salud. Está primero el vértigo, después el síncope, a veces pueden llegar hasta tener crisis convulsivas. Pues para mí, doctor, es bien importante. Mira, yo creo que un médico general debe de, antes de hacer diagnósticos de algo, debe de mandar a hacer una audiometría, una timpanometría, una logoaudiometría, una visualización del tímpano. Ya con el resultado de la audiometría podemos ver si es que el problema del síndrome de Meniere viene de la pérdida auditiva. Tiene sentido, ¿no? Porque ¿dónde está el equilibrio del cuerpo del ser humano? Está en el oído, por supuesto, y en combinado el con el ojo y el cerebro. Es un sistema entonces, complejo. Usted es especialista en eso, debe de saber que es importantísimo mandar a hacer estos estudios. Claro. Y pues lo puede hacer un audiólogo como yo, o lo puede hacer algunos otorrinos que tengan el audiómetro para hacer el estudio. Entonces, ¿quién es mejor para hacer las pruebas? ¿El otorrino o el audiólogo? Cada quien en su especialidad. Yo quiero mucho a los otorrinos porque en muchos casos son compañeros de trabajo. Son, ¿no?, compañeros de trabajo, pero el estudio primario debe de ser la audiometría, y eso es el audiólogo. Ahora, sí hay otorrinolaringólogos que tienen sus equipos para hacer una timpanometría o una audiometría, eso es importante. Muy bien, ¿y el vértigo, doctor, usted lo ve o lo ven los otorrinos? Nosotros miramos el vértigo también, sí, por supuesto. Cuando hay problemas de vértigo, porque la pérdida auditiva salió a un 40, un 60, un 80, 90%, normalmente es por la pérdida de audición. Y a veces se colocan aparatos y esto hace como un milagrito, doctor, porque quita el vértigo. De hecho, los aparatitos auditivos, hay uno que se llama masker, en inglés enmascarador, y este aparato lo que hace es que manda un zumbido, un sonido al tímpano que se va posteriormente al oído interno, quitando los acúfenos, quitando el tinnitus, que usted pues también ha visto eso, me imagino. Bueno, y para acúfeno o tinnitus, sabemos, son sinónimos. Es la existencia de ese ruido sin ningún estímulo auditivo, que no existe y que aparece más por la noche, es decir, cuando está todo en silencio. ¿Hay algo, doctor, que alguna conducta terapéutica para ello? Hay algunos ejercicios, pues que a mí si usted está sufriendo de estos problemas, que con mucho gusto cuando hagamos el estudio podemos verlo, porque son varios, sería... Entonces, después del estudio, tiempo, se hacen ejercicios. Sí, se pueden hacer unos ejercicios que son de estímulo de un lado para otro, respiración, a veces soplar globos nos puede ayudar. Hay algunas cositas ahí que nos pueden ayudar, pero normalmente cuando la pérdida auditiva es ya significativa, es muy difícil quitarlo. Y para la pérdida auditiva, doctor, obviamente sabemos que los auxiliares auditivos han evolucionado. ¿Cuántas generaciones hay de auxiliares auditivos? Porque tenemos de aquellos viejitos que se colocaban en el oído externo hasta los que van dentro del canal auditivo. Mi idea el día de hoy era traer una muestra para que usted mirara. De hecho, los aparatos de hoy son inteligentes. Antes todo era analógico, usted ya lo sabe. Sí. Todo era analógico. Hasta las radios eran analógicos. Ahora todo es digital. Hay aparatos que tienen inteligencia propia. Estos aparatos no permiten, los aparatos que van atrás del oído, que normalmente se venden en la televisión, son normalmente amplificadores. Quiere decir que un ruidito así se convierte en una explosión. Entonces la gente no los acepta, los tira y prefieren estar sordos. Hoy los aparatos son
muy especiales, son digitales, son de programación automática. Quiere decir que si usted va a un lugar muy ruidoso, el aparato no acepta el ruido fuerte, se baja, se reduce, baja el ruido y sube la voz. El contrario con nosotros, son más amigables, que sube el ruido y baja la voz. Entonces, eso no funciona. De hecho, nosotros tenemos un aparatito que le llamamos, se llama Q, que quiere decir cubo, y nosotros le pusimos cariño el frijolito auditivo, porque es del tamaño de un frijol negro. O sea, va hasta dentro del oído, desapareciendo totalmente de la vista de cualquier persona. ¿Y qué es lo que pasa? Un muchacho joven, una señorita joven, o aún nosotros los viejos, pues somos coquetos y no queremos que nadie nos mire con aparatos grandísimos, ¿no? Entonces, estos aparatos van hasta dentro, casi hasta la mitad del conducto, desaparecen. Y no se ven. No se ven. Y como son inteligentes, ellos mismos se autoprograman, haciendo pues que nadie sepa que usted tiene una pérdida de audición. Es importante lo que dice, parece que la estética no nos importase mucho cuando estamos enfermos, pero obviamente usar un auditivo externo que es muy visible acá afuera del oído, o incluso de los más modernos, los que se colocaban aquí a la entrada del canal auditivo, a veces no los querían usar los pacientes. Uno siempre hace por lo máximo, por lo que lucen, pero a veces no quieren. Yo he visto a través de los años, doctor, mucha gente que por X o X razón prefieren estar sordos y quedarse sordos a usar estos aparatos. En primer lugar, ¿qué pasa si usted se pone un aparato auditivo externo atrás de sus oídos y después se pone los lentes? Esto es molesto, no, sí, claro. Estorboso, ¿no? De por sí el lente es así como... Sí, nosotros hemos tenido la dicha y la bendición de poderle hacer aparatos auditivos a muchísimos artistas famosos, que tienen sus aparatitos y nadie sabe que están usando aparatos auditivos. ¿Por qué? Porque todos los músicos tarde o temprano se van a quedar sordos. Pues aquellas personas que trabajan en los aeropuertos, aquellas personas que trabajan en antros, aquellas personas que de alguna o de otra forma, por ejemplo, son deportistas y les pegan, todas estas personas van a tener problemas auditivos tarde o temprano. O puede ser congénito o puede ser por herencia, pero... Y es muy importante, doctor, y para nuestra audición, tratar la pérdida auditiva nos aísla de la sociedad, y hemos visto en estudios recientes, doctor, que la pérdida auditiva se asocia en un 5 o 6% a pérdida cognitiva, es decir, a la aparición de pérdida de memoria en las edades mayores. Y yo insisto en que lo visiten, doctor, para que hagan sus pruebas y usted les pueda ayudar. Pues ahí estamos, ahorita hay alguien contestando los teléfonos 5208-2292 y el celular, si usted quiere alguna pregunta o algo, por favor marque al 55 25 27 7738. Ahí vamos a estarle contestando, le podemos mandar fotos de los aparatos, más información y por supuesto son 100 estudios que usted puede hacerse. Ojalá le llamen, doctor. Oiga, ¿y el costo de los auditivos? Es que depende, doctor, porque estamos hablando de aproximadamente unos 38 diferentes aparatos. O sea, es muy variado el corto. Es muy variado y es muy difícil poder dar un costo sin poder saber en realidad cuál es el porcentaje de pérdida que el paciente tiene. Es variable, dependiendo por si los externos son muy baratos y hasta los internos no crea. Hay aparatos muy caros, entonces, pero nosotros podemos salir de duda. Y con muchísimo gusto. Y doctor, ¿nos puede regalar, por favor, sus redes sociales o sus contactos para todo nuestro público, por favor? Sí, es 5208-2292 y el celular es 5525-277738. Pues muchas gracias, doctor. Muy agradecido que nos haya acompañado el día de hoy aquí en Diagnóstico Salud. Gracias, doctor. Es un gusto estar acá. Muchas gracias, doctor. Doctor. El mundo de lo normal a veces parece anormal. Por eso no te pierdas Una chica anormal.
la comedia, la música y todo lo que tú quieras todos los martes a las 7 de la noche por Conéctate en Línea. No te pierdas a Yamarash en Mística Espiral. Todos los martes a las 8 de la noche, el mundo esotérico y sus secretos. Por Conéctate en Línea. No te pierdas Resurgir. Todos los martes a las 12 del día con Elizabeth Sosa. El mundo de la psicología por Conéctate en Línea. ¿Qué gustas? Raúl Magaña y Berenice Díaz de León te proponen cada semana un restaurante, cafetería, bar o algo más. ¿Qué gustas? Todos los martes a la 1 de la tarde por Conéctate en Línea. Todos los martes a las 2 de la tarde, Transgeneracional. Raquel Schlosser te comentará diferentes aspectos de la vida desde su punto de vista. Por Conéctate en Línea. Eso con ustedes, amigos. Buenas tardes. Estamos con el doctor Yeser Lezama. Él es médico internista. Bueno, en orden, ¿no, doctor? Médico general, médico internista y médico infectólogo. Sí, así es. Gracias. Bastante preparación del doctor Yeser Lezama. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias. Nos puede, ya que dimos una breve de su currículum, usted sí platíquenos un poco de su formación, por favor. Bueno, pues yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Veracruzana. Posteriormente hice la especialidad de medicina interna e infectología por la UNAM. Y bueno, pues actualmente soy tratante de VIH en la clínica especializada Condesa, aparte de ser director científico de una sociedad de infectología y virología que se llama CIDVIP, que pueden consultar en las redes sociales. Somos un grupo de médicos interesados en el área de la virología, somos docentes y aparte investigadores en el área para poder de alguna u otra manera promocionar la educación médica continua en línea, virtual, en la mayor parte de los médicos que así lo requieren. Eso es bastante bueno. Sí. Y el tema de hoy, doctor Yeser, sin duda, acláranos nuestras dudas, por favor, y para el público en general, de la pandemia que vivimos y en la cual México está inmerso, que es el coronavirus, COVID-19. COVID-19, claro. Sabemos que es un coronavirus. ¿Nos puedes explicar qué es un coronavirus? Claro, son virus que tienen, dependiendo, de acuerdo a la clasificación de los virus, estos los podemos encajonar en los virus tipo RNA, porque hay dos grandes grupos de virus, RNA y DNA, y bueno, este entra dentro del grupo de los virus RNA, que tiene una característica principal, que es que su cubierta tiene el aspecto de una corona, por eso es que así se le dice coronavirus. Y lo difícil dentro de este grupo de virus de RNA es que conforme van generando nuevas clonas y nuevas, se está reproduciendo constantemente el virus, tiene alta tasa de error, es decir, de hacer mutaciones cada vez que hay un ciclo de replicación. Y eso es lo que ha hecho que de alguna otra manera se vayan generando diversas especies de coronavirus. Conocemos a los coronavirus desde hace muchos años, son virus que se pueden conocer como virus zoonóticos, es decir, son característicos de las especies animales, de ciertas aves y mamíferos. Y en la historia de lo que llevamos ahorita estudiando los coronavirus, se conocen 3 tipos de coronavirus que han emergido y que han traspasado esa línea de la especie. Esa barrera de especies, ¿no? Exacto, y tienen esa capacidad de infectar a los seres humanos. O sea, la primera fue el SARS, hay por allá del 2002, luego el MERS y actualmente el SARS-CoV-2 o el causante de COVID-19. La característica o lo que diferencia estos antecesores al SARS-CoV-2 es que se pudo controlar bastante bien. O sea, la tasa de transmisibilidad era un poco más baja y las medidas de contención iniciales pudieron hacer que el número de afectados y muertos comparado con el nuevo coronavirus
pues se lograra concentrar en un área geográfica determinada. Por ejemplo, en el 2002 fue China también, pero en otra provincia, no en la provincia de Hubei. Y el MERS fue confinado al Medio Oriente. Al Medio Oriente. Entonces, también comparten otras características, como por ejemplo que se trata de ver quién fue el reservorio a través del cual pasó del murciélago, que los tres virus se cree que el origen principal de estos tres virus es el murciélago, pero tiene que haber un huésped intermediario. En el caso del SARS se cree que fue una especie de mapache japonés, que tiene un nombre que ahorita no vamos a decir, pero básicamente es el mapache japonés, que fue el intermediario y que aparentemente ese fue el que originó el brote en un hotel de Tokio, exacto. Y en el MERS fue aparentemente el camello. En este nuevo coronavirus todavía, de hecho, en las noticias se pudieron conocer diferentes especies de mamíferos a los cuales se le atribuyó, ¿no? Se decía que el pangolín era un mamífero que pudiera transmitir. Se le echó la culpa también en su momento a los reptiles. Ya después salieron los expertos en virología a decir que los reptiles no eran un reservorio esperado para el coronavirus. Y al final se cree que el que pudo haber sido el causante, el huésped intermediario, podría haber sido el ratón de campo. El ratón de campo. Que es una especie de ratón, se llama el ratón de bambú. Así, okay. La rata de bambú, que es una rata más o menos del tamaño como de un... pues es un poco más grande que las ratas que conocemos habitualmente, y que se pusieron muy de moda justo a finales del año pasado allá en China. Y fue lo que hizo esta moda, que fue incluso viralizada en redes sociales, allá en las redes sociales que existen allá en China, hizo que la gente demandara esta especie rata animal. Sí. Oye, doctor, ya dijiste dos nombres y yo también lo he leído en la literatura. ¿Es COVID-19 o SARS-CoV-2? ¿Cuál es lo correcto en el nombre de el nombre filogenético del virus es como tal SARS-CoV-2, y eso es por la similitud que tiene con el SARS-CoV, que fue el que ocasionó el SARS del 2002. Y el COVID-19 se refiere a la enfermedad causada por SARS-CoV-2. Ya, la presencia sintomática. Exacto. Entonces, cuando vemos la distribución de casos alrededor del mundo, el espectro de la enfermedad, casi siempre nos vamos a encontrar la referencia de COVID-19, pero en referencia a la enfermedad, a la expresión clínica que produce, exactamente. Oye, doctor, y bueno, hemos leído que la tasa de mortalidad del COVID-19 no es tan grande, digamos que fluctúa, según lo que yo he leído, entre el 3 y 6%. Sí. Y la transmisibilidad sí es más alta. ¿Qué es lo que nos puso en alerta sanitaria al mundo entero? ¿La tasa de transmisibilidad? ¿O qué? Fue la tasa de transmisibilidad, sí. ¿Por qué? Porque en un inicio, como teníamos el récord de los otros coronavirus, realmente se sabía que eran virus que se transmitían por contacto directo con fluidos respiratorios, ¿no? Las gotitas que emergen al hablar, al toser, que se sabe que no viajan más allá de 2 metros en la circunferencia de una persona afectada. El contacto directo con estas personas, con superficies, el llevarse las manos a la cara, a las superficies húmedas de la misma. Eso es lo que en un inicio nosotros, y que de hecho sigue todavía las recomendaciones, evitar al máximo, porque ese es el principal medio de transmisión de estos coronavirus. Pero lo que diferencia este nuevo coronavirus de los previos es que probablemente persiste más tiempo en superficies, es más fácil adquirirlo, porque también, aparte de que prevalece más tiempo en las superficies, de acuerdo a lo que sabemos con los otros coronavirus, digamos que una persona es infectante justo en el momento en el que empieza a tener síntomas. Y lo que aquí sabemos es que las personas
2, 3 días antes de desarrollar síntomas, también pueden transmitir. Y Sí. luego el periodo de incubación, que lo conocemos entre 6 a 7 días en los otros coronavirus, aquí vemos que con este nuevo coronavirus, este periodo de incubación se puede prolongar hasta 14 días. Entonces tenemos un amplio rango de tiempo en el cual una persona es infectante. Definitivamente es de cuidado, porque Sí. una persona asintomática completamente ya puede ser portadora y puede ser infectante, ¿no? Que también es cierto que son los menos casos. O tampoco hay que pensar que cualquier gente ya tiene coronavirus. O sea, pero sí hay casos demostrados en los que la persona es asintomática y entonces desarrolló síntomas 2, 3 días después, pero en esos 2 días que estuvo sin síntomas pudo tener la capacidad de transmitir. ¿Cómo se transmite, doctor? Como ya dijimos, o sea, con el contacto de fluidos respiratorios, gotitas que se emergen cuando uno habla, cuando uno tose, se ha estudiado a este tipo de gotitas y no pueden viajar más allá de 1,5 metros, 2 metros de la persona que está infectada. Es diferente, por ejemplo, a la transmisión por aerosoles. Los aerosoles, hay enfermedades que cuando uno tose, hay micropartículas que pueden estar suspendidas en el aire por un tiempo y lugares cerrados con poca ventilación, donde haya alta concentración de personas, están expuestas a contagiarse por estos mismos, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, que es una enfermedad que conocemos en nuestro país y que todavía tenemos tuberculosis en México, se transmite por esta vía. Ahora, es cierto que el nuevo coronavirus y otros coronavirus en algún momento pudieran llegar a tener un comportamiento de transmisión a través de aerosoles. Sí puede ser, pero es menos probable que se lleve a cabo de esta forma que como la que ya conocemos, ¿no? A través del contacto directo con otras personas Ahora, infectadas. ¿qué actividades, doctor, y qué actividades no hacer? ¿Qué actividades recomiendas no hacer definitivamente? Bueno, ya lo que pandemia, lo que nos ha enseñado ahorita los brotes en los diferentes países, se ha visto que, por ejemplo, las personas que acuden a gimnasios, ¿no? Uno va al gimnasio en la mañana, igual y no tienes síntomas respiratorios y no estás tosiendo, pero sí respiras más rápido, tienes contacto con secreciones bucales respiratorias y te vas y llega la otra persona y también tiene contacto con las superficies. Los aparatos. Entonces, se ha visto que gimnasios, lugares cerrados, acudir a conciertos, a cines, a concentraciones masivas de personas, esos son los sitios en donde las iglesias también, es donde más se han demostrado que existen brotes, ¿no? Y que una persona infectada puede tener la capacidad de infectar hasta 1,000 personas si es que está en constante contacto estrecho con las personas, como el caso de Corea del Sur, que la paciente número 31 que se infectó, se analizó de manera retrospectiva a todas las personas con las que estuvo en contacto y se lograron determinar hasta 1,000 personas infectadas por una sola persona. Entonces, esto es lo grave del nuevo coronavirus, que es muy transmisible, es muy fácil, solamente se necesita estar en contacto estrecho con las personas y se coincidan todos los mecanismos de transmisión que ya describimos para que existan nuevos Doctores, casos. bueno, en los médicos clínicos estamos acostumbrados por clínica pura, antigua, lo mejor. Tiene síntomas, lo encuadramos en un cuadro clínico, que en este caso pues, es de una neumonía atípica, y luego hacemos estudios y pedimos, ¿no? Claro. En este caso, ¿qué pruebas diagnósticas se tienen que hacer para que un paciente con un cuadro de vías respiratorias y que lo puedes englobar en neumonía atípica le tienes que hacer un paciente? Bueno, recordemos que hasta ahorita, de acuerdo a nuestras autoridades, estamos en una fase 1 de vigilancia, ¿no? De acuerdo a la pandemia. Entonces, aparentemente todos los casos que se han descrito hasta la actualidad tienen un nexo con contacto con un caso importado, ¿no? Un caso que haya tenido el antecedente de viaje. Hasta que la definición operacional de búsqueda de caso no se modifique, que hasta el momento es así, ¿no? Pues la realidad es que difícilmente vamos a darnos cuenta que existe ya un caso
endémico, un caso de transmisión comunitaria. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando empecemos a ver pues sí, todo el número de pacientes que acuden a los servicios de salud por un cuadro de neumonía grave que requiera tanto oxígeno suplementario como apoyo mecánico ventilatorio. Eso no ha pasado. Digo, sí. Y de hecho, bueno, pues el mayor, por decirlo, pues la mayor amenaza en este momento sería temor, que en estos días se llegara a aumentar el número de personas que tienen cuadros respiratorios. Pero también recordemos que este nuevo coronavirus, así como lo han dicho nuestras autoridades y que están totalmente en lo cierto, el 80% de los casos van a ser casos leves. Es decir, yo me puedo infectar del nuevo coronavirus y me puede dar una gripe como a cualquiera le da en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer si tengo un cuadro de gripe, ¿no? Sí, común, normal. Pues lo que tengo que hacer es aislarme en mi casa. Aislarme, evitar estar en contacto con gente sana. Si no tengo manera de quedarme en casa porque, no sé, tengo que trabajar y tengo que salir a la calle, ahí sí vale la pena usar el cubrebocas para evitar exponer a los demás. Y si vivo con personas en alto riesgo, aquellas personas que tengan comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, pues incrementar estas medidas de evitar el contacto para proteger a las otras personas, ¿no? Si yo tengo menos de 50 años, hago deporte, gozo de buena salud, no tengo enfermedades, no tomo medicamentos, es probable que a mí me vaya a ir bien, ¿no? Me vaya a dar una gripa normal y no vaya a pasar nada, pero sí voy a tener esa capacidad de transmitir el virus a mi abuelito, a mis papás, ¿no? Entonces, y bueno, si tu papá tiene diabetes, hipertensión, está enfermo del hígado, del pulmón, de los riñones, bueno, pues entonces esa es una persona que probablemente no le vaya a ir tan bien y vaya a ser un cuadro grave, ¿no? Ahora, doctora, unas preguntas que yo les diría mitos y realidades del coronavirus, ¿no? ¿Qué cubrebocas es el más adecuado para una persona que ya debe usarlo, ¿no? El cubrebocas ideal, bueno, lo que aquí hay que puntualizar es que la medida en la que va a servir un cubrebocas es cómo se usa. O sea, podemos tener un cubrebocas de N95, que significa que tiene la capacidad de filtrar el 95% de las partículas suspendidas en el aire y entonces solamente partículas muy, muy pequeñas van a tener esa capacidad de pasar, pero tiene que usarse adecuadamente. Y para eso se requiere estar en un medio en donde pueda utilizarse adecuadamente, como cuál el hospital. Los médicos son los únicos, los únicos que podrían verse beneficiados por usar N95. Si yo uso N95 en la calle, la verdad es que puede ser que no tenga sentido usarlo. ¿Por qué? Porque es común que nos los pongamos mal. Hay que saber ponérselo bien. Y lo otro es que frecuentemente queremos estarlo acomodando, ¿no? En la cara, ¿no? Entonces, si uno ya lo toca sin guantes y se lo está acomodando a cada rato, ahí pierde totalmente la eficacia, porque si uno lo toca y antes de tocaste el botón del elevador o un barandal y ya te lo llevaste al cubrebocas, pues entonces ahí, al momento que te lo quites puedes estar en contacto con Y doctor, ¿qué hacer si nos sentimos mal? ¿Acudimos al médico? ¿No acudimos al médico? Aquí es muy importante mencionar esto. Los síntomas, como ya dijimos, la mayor parte de las personas van a tener cuadros leves. Entonces, personas que tengan síntomas leves como rinorrea, escurrimiento nasal, pues, tos, dolor de garganta, y que ahí se quede, que quede en leve pues la sintomatología, lo mejor es que nos quedemos en casa, que estemos aislados, que estemos constantemente en comunicación con nuestro médico de cabecera y estarle informando cómo vamos evolucionando en el cuadro. Y los pacientes que tengan datos clínicos como fiebre de más de 48 horas de evolución, dolor de cabeza, falta de aire y síntomas progresivos, por eso es importante la comunicación con tus médicos, pues esos son los pacientes que sí deben de acudir a la brevedad a un servicio de urgencias. Doctor, regálanos por favor tus contactos y tus redes sociales. Claro, sí. Mis redes sociales están ahí en la pantalla. El teléfono de contacto puede ser vía WhatsApp o una llamada. Es el 55 10 12 33
21. Otra vez, 5510 1233 21. Pues muy agradecido, doctor, de tu presencia. Gracias Gracias. por tu visita y gracias a todo el público por estar con nosotros. Nos vemos en 8 días a la misma hora. Muchas gracias.